si podemos iniciar ahora, si tenés un poco de tiempo. Sí, sí, como te comentaba, tengo un poco de tiempo. También tenía una duda al respecto y era quién les brindó mi contacto Ah, desde tan lejos. estuve un tiempo por Cali y bueno, obtuve el contacto. ¿Sí? Si exactamente no recuerdo la zona, no sé si es Cuenca, me equivoco. ¿En Cali? Cali. Sí. No recuerdo exacto, pero fue antes de pandemia. En su Mm, momento no lo pude usar, pero ahora por el tema del tiempo, que hay un poquito más de tiempo, ahora he podido. comprendo. Sí, pues de hecho tengo algunos amigos, también ellos son testigos de Jehová, en Piura, Bien. en Piura, y pensé que quizás no ellos o así, pero bien. Claro, está bien. Entonces, al respecto, la pregunta más concretamente en cuanto a la resurrección, ¿cuál Sí. es la duda o el punto? Bien, te cuento. Lo que pasa es que no sé si vos tenés una Biblia a la mano, para ser exacto. Sí, ajá, sí, sí tengo Eh, una a la mano. a ver, Haga un momento. ok. ¿Listo? Bien. Mira, podés buscar el libro de Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan 2:19. Sí, Ujú, ¿listo? Aquí lo tengo. Puedo bien. buscar yo, creo que ustedes tienen un sitio, ¿no? Así puedo- Sí, te había comentado Jesús que ellos manejan jw.org, ¿verdad, Carlos? Sí, A ver, ese es el un sitio sitio. oficial. Ténganme Sí, paciencia. dale, dale. Acá está. Entrás, bajás a una torre de ajedrez, llamado Biblioteca en Línea, ahí está. Juan, ¿Cómo me enseñaron a Biblia. navegar? Está bien. Bien. ¿Puedes leerlo, Carlos? Juan Dos dos qué, diecinueve. 19, bien. 2:19, ¿listo? Sí, Entonces dice 2:19. Dice Jesús le respondió, derriben ese templo y en 3 días lo levantaré. perfecto. Ujú, Según lo que yo entiendo, ujú, según lo que yo entiendo, dice dos acciones, ¿no? Derribar y levantar. sí. Derribar, levantar, derribar, levantar, pero ¿qué cosa? Lo que veo ahí es el templo. Ujú, Entiendo, entiendo yo hasta ese momento que se está hablando de manera simbólica, ujú. pero de manera literal, el versículo 21 me indica que es el cuerpo. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Exacto. Los que entendían de manera simbólica eran los judíos en el versículo 20, y en el versículo 22, ahí es donde me suena la cabeza un poco, porque dice, cuando fue levantado de entre los muertos, de Ujú, entre los muertos, ¿no? sí. Entonces, yo estoy entendiendo que se está haciendo referencia a su cuerpo físico. Ujú. Entonces, mi pregunta de cajón sería, ¿se levantó, o mejor dicho, Dios, a través de Jesús, cumplió la promesa de levantar el cuerpo derribado de Jesús? Bien. Aquí está la incógnita, ¿no? Vemos que en el punto lo comprendemos muy bien, ¿no? Recordemos que él una vez fue resucitado, ¿no? Su espíritu, antes de ascender al cielo, no sé si tú pues, sabías esto, él estuvo unos días, muchos días, ¿no? Ahí en la tierra, después de haberse resucitado. Incluso muchos de esos relatos los podemos encontrar en Hechos.
que es cuando ya empieza él a resucitar y empieza a aparecérsele a muchos de sus discípulos, a muchos de sus seguidores, e incluso a acabar de terminar algunas cosas que quedaron pues inconclusas, ¿no? Entre eso pues vámonos un poquito al contexto, pero sin evadir la pregunta, es por ejemplo, tú sabes que según nos cuenta la Biblia, Pedro, sí, Pedro lo negó, ¿no es cierto? Sí, Y entonces eso fue algo muy perturbante para él, para el mismo Pedro, porque dijo, ¿cómo? Todo salió como estaba, aún a pesar de que ya en su última cena él les había dado y les había recordado ya hasta cuál era el mandamiento más importante como cristianos, aún siguen habiendo esas discrepancias. Bueno, pues el ser humano es imperfectos también, ¿no? Entonces todo este tiempo, cuando ya resucita, él empieza, a los 3 días, cuando ya resucita, él empieza a como acabar esas pequeñas tareas, no tan grandes como lo había hecho antes, ¿no? Como su predicación, todas las conversaciones que tuvo con los fariseos, sus enseñanzas, sus milagros, no cosas como estas, pero sí como aparecerse a cada uno de sus discípulos, a encargarles y a encomendarles todas las cosas que de alguna forma pues tendrían que suceder a, como concientizarlos, ¿no? De qué iba a suceder a ser seguidores de él. Entonces, ahí podemos ver, ya para responder la pregunta, dice que cuando fue levantado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él solía decir eso. Es bien, decir, pues él pasó unos días con ellos. Entonces, ellos, como sus discípulos, recordaron que él decía eso y a partir de ese momento creyeron lo que decían las escrituras y lo que Jesús, tanto como había dicho, como de en adelante todo lo que les mandó a hacer. Incluso que más adelante fueron ungidos por Espíritu Santo, según nos cuenta Hechos, ¿no? Ya para hacer obras tal cual como las efectúa él. No sé bien. si hasta ahí quizás he respondido un poquito tu pregunta. Bueno, la pregunta es si pasa por si Cristo se levantó con qué cuerpo, ¿no? Porque acá se enfatiza mucho el cuerpo, el Ah, templo. claro, ese es el punto. Mira que como te decía en Hechos, dice que él, ¿cómo te lo puedo decir? No utilizó su mismo cuerpo literal, porque ahí de una iban a saber que, o sea, como que no ha sentido todo lo que hay hablado, ¿cierto? De Pero, hecho, pero, ajá, Carlos, pero ahí vos me decís que no se refiere al cuerpo literal. claro, porque mira, aquí dice que se levantó, ¿no? Se levantó de entre los muertos, pero no fue un Bien. cuerpo como literal, porque según, como te decía hace un momento, relata hechos, hubieron ocasiones en las cuales ya por su forma de hablar y por tocarles temas tan concretos, vinieron a reconocer que era Jesús, porque Ah, utilizó otros, o sea, su espíritu, de hecho, porque pues, según entendemos también, de que carne y huesos, obviamente no puede ser parte de algo para, celestial. para, Carlos, porque ahí creo que me Listo, están pensando dos textos bíblicos perdón. que hablan sobre el reconocimiento y el otro sobre, bueno, lo que me comentaste. Primero Ajá, con el sí, reconocimiento. sí, O sí. sea, o sea, me querés decir, o bueno, voy a tratar de entenderte. Bueno, Cuando, no, sí, sí, no, te preguntas. Perdón. ah, Ajá. bueno, lo que estoy entendiendo de tus palabras es que si a Cristo en algunas ocasiones no se le reconoció, es porque no tuvo el mismo cuerpo anterior. No tuvo el mismo cuerpo. Perfecto. Entonces, no sé si vos podés leer o seguir una regla bíblica que indica primero los Corintios capítulo 4 versículo 6. Primero los Corintios 4:6. Sí, ayúdame a buscarlo, por favor, porque Ujú. sé que te Primero cito. los Corintios, primero los Corintios 4. Sí, Listo. Entonces, dice así, hermanos. He dicho estas cosas usándome a mí y a Apolos
como ejemplos para su beneficio, para que aprendan de nosotros esta regla. No vayan más allá de las cosas que están escritas. Así que no se llenarán de orgullo y no se pondrán a favor de uno y en contra de otro. Perfecto. Siguiendo este Sí, consejo, lo que yo entiendo es que hay que apegarse a lo que está escrito. Si por ahí quizás surgen algunos comentarios que no esté escrito, creo que se aleja de esta regla, ¿verdad? claro, sí, ahí se está alterando. Perfecto. Entonces vos me comentaste sobre el reconocimiento. Teniendo en cuenta lo que me dijiste hace un rato, más la regla bíblica que se menciona acá, yo quería analizar uno de esos encuentros para ver qué es lo que dice la Biblia, porque lo que me comentás me crea un poco más de confusión. Te Claro, comento, podés buscar, por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 14. Juan 20:14. Sí. Recordando que hay que apegarse a lo que está escrito. 20:14. Ujú. Sí, Y dice, después de decir esto, ella se volvió y vio a Jesús allí de pie, pero no se dio cuenta de que era él. perfecto. Entonces, en el versículo 14, tu Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, dice que María Magdalena, no se dio cuenta de que era Cristo. Según la Biblia, cuando yo me pregunto y digo, ¿por qué no se le reconoció a Cristo? Me indica en este pasaje, vamos a ver otros también, pero por Ujú. ahora, ¿me Sí, indica este pasaje que Cristo tenía otro cuerpo o se enfoca en María solamente? no, no, se enfoca en María, porque Perfecto, aquí estamos hablando de todavía de lo que realizó en su ministerio, ¿no? perfecto. Entonces, por ahora estamos viendo que el apóstol o la Biblia enseña que solamente María no se dio cuenta, no que Cristo tuviera otro cuerpo. El 15 ahora. Dice, Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el jardinero, le dijo, si tú te lo has llevado, Señor, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Perfecto. Entonces acá el segundo versículo que estamos viendo, que es el 15 de Juan 20, me indica que María está pensando otra cosa que no era, ¿cierto? Sí, era otra Tampoco persona. Un es jardinero dice que lo confunde. claro, exacto. Entonces, hasta ahí lo que yo voy entendiendo es que por ningún lado el apóstol Juan me indica que Cristo tenía otro cuerpo. Más bien dice que María es la que no se dio cuenta, uno, y dos, ¿por qué no se dio cuenta María, según tu Biblia? Porque ella pensaba. ¿Pero qué pensaba? ¿Que tenía otro cuerpo Cristo? Según lo que leo acá, lo que está escrito, ella pensaba que era el jardinero, el hortelano era otra persona, pero no porque tuviera otro cuerpo, sino era otro ser, que no era Cristo. Ahora, ¿cuándo lo reconoce a Cristo? En el versículo 16, lo que yo veo es que ella al volverse dice, ¿no? Cuando le dice María, Sí. primero le dijo mujer, mujer, Ujú. entonces bueno, ella no estaba, no se volvió, pero cuando le dijo María, ahí sí se volvió, o se volteó, y lo reconoció como maestro. Entonces, aquí viene un poco la confusión que yo tengo, Carlos, que no sé si me puedes ayudar. Ujú. Si yo tuviera que darle crédito al argumento del cuerpo de Cristo, que no era el cuerpo anterior, yo tendría que entender que cuando él estaba hablando a María y María no se dio cuenta que era él, estaba con un cuerpo que después cambió el mismo cuerpo en el versículo 16. Bien. Aquí está una gran incógnita, ¿no? Y estoy buscando información al respecto. Como tú dices, una de nuestras herramientas es JW, ¿cierto? Claro, Entonces, dice de que, regálame un momento, regálame un momento que aquí lo tengo en línea, en base a otras referencias bíblicas, porque también se puede comprender como contextos, ¿no? O sea, un texto con otro de la Biblia. Entonces, bien,
Tu pregunta más concreta, dices de que, o me la puedes volver a repetir, por favor. Claro, la pregunta concreta es, según lo que está escrito, siguiendo el principio de Corintios Ujú, 4, claro, claro. me enseña tu Biblia en Juan 20, que es uno de los encuentros que Jesús tuvo después de la resurrección con sus discípulos, me enseña que Cristo tenía otro cuerpo o que María no se dio cuenta y que pensaba otra cosa. Aquí podemos ver, ¿no? Con lo que hemos aprendido, ¿no? Y con otras referencias, como te digo, y referencias marginales de la Biblia, que sí, que en realidad eh, María no lo reconoce aparentemente, y era porque el espíritu era de Jesús, obviamente porque ya había resucitado, más estaba en otro cuerpo, digamos así, se materializó en otro cuerpo. Entonces es ahí María cuando no lo reconoce. Y ahí va lo que yo te decía hace un momentico. Cuando ella utiliza palabras más específicas, como lo podemos ver en el versículo 16, cuando le dice María, ¿no? Y con otros también discípulos les empieza a decir palabras más concretas o sucesos que ellos mismos habían vivido con él, ellos de uno lo reconocieron. Pero ahí le dice María, al volverse ella le dijo maestro, o sea, lo reconoció, ¿sí? Claro, de una lo reconoció porque utiliza esa palabra pues específica y más Pero lo también reconoció, en el pero tono. yo debería entender que lo reconoce con otro cuerpo. Es, pero en sí se le aparece un espíritu. O sea, se puede Ujú. ver un espíritu. Pues se les hizo, a ellos, pues como eran sus seguidores y más adelante pues eh, hacían parte trascendental de su ministerio, mm, lo pudieron ver. Por eso le dijo, adelántate, más adelante le dice que se adelante y que les diga que lo había visto. Y entonces es ahí cuando ya después se les aparece junto a todos para darles pues su última como mandato, ¿no? O Acerca de sea, la predicación. o sea, Y lo tienen que aceptar. en este encuentro vos me afirmás que Cristo se le presentó a María como espíritu, que se puede ver Hemos entendido que sí, y se así puede fue. y se pudo tocar ese espíritu. Pues no, ¿Y por qué, pero y por qué en el verso 16 dice que se deje agarrar de él? Deja de agarrarte de mí, le dice. Si él era un espíritu, ¿se puede agarrar un espíritu? claro, tienes, a ver, lo miro aquí, una cosita, el 17, ¿no? Sí. ¿Se puede agarrar un espíritu? ¿Se puede ver un espíritu? No, claro que no, pero aquí lo Entonces, vamos a mirar, aquí lo vamos a mirar. Ujú. entonces María Mira, creyó en una bueno, resurrección parecía, espiritual o física. no, mira, aquí está, ¿no? La pregunta es por qué, pues, le dice que se dejara de colgarse de él, ¿no? Bien. Entonces parece que María se colgó de Jesús porque él pensaba que estaba a punto de ascender al cielo y no lo volvería a ver. Entonces, por eso, para tranquilizarla, Jesús le dijo que dejara como de colgarse, y que fuera mejor a darle la noticia de la resurrección que había mirado a los demás discípulos. Y era un espíritu. Entonces, aquí podemos comprender de que estaba en otro cuerpo. O sea, que estaba en cuerpo, no era en espíritu, perdón. No era el espíritu. Bien, entonces María, María siempre creyó que que era físico. Claro, porque cuando le dice que no se agarrara de él, porque, o sea, en sí ¿Eh? puede entenderse, ¿no? Según un verbo original, que puede ser como tocar, o sujetar, o agarrar, o como aferrarse. Entonces es razonable concluir de que Jesús no le estaba objetando a María que sencillamente lo tocara, pues permitió que otras mujeres también lo hicieran. Entonces, según lo que entendemos, era como de aferrarse a él. Perfecto, perfecto. Pero lo que vos me dijiste es que María estaba viendo un cuerpo materializado, o estaba tocando y creciendo en un cuerpo materializado de Jesús, Entonces, ¿cierto? sí, Bueno, pero según Corintios 4:6 es lo que no veo escrito, ¿no?
de la regla. Sí, lo que veo escrito es que María no se dio cuenta en ese encuentro, pero no veo por ningún lado de que Jesús tuviera otro cuerpo. Sino que estaba, o sea, a ti cuando tú lo lees, ¿qué comprendes para? O sea, Lo que yo tú personalmente, comprendo, ¿tú comprendes que sí se materializó en un cuerpo o estaba ya resucitado como espíritu? lo que yo comprendo acá, Ajá, si tuviera que relacionar Juan 2:19 y Juan 20, lo que yo entendería era que si se levanta lo derribado, ajá, lo único que derribaron los romanos fue el cuerpo de Cristo, el que estuvo en la cruz. claro. Entonces, cuando María reconoció algo de Jesús. ¿Puedo comentar Ujú, algo? ¿Qué tal? Sí, sí, claro, dale, Perdón, dale. perdón que los interrumpa. Bueno, tranquilo. ya que compartieron un pasaje bíblico, me gustaría también compartir uno. No sé si se puede. Sí, Dale. sí, escúchame. Me gustaría compartir el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 25 en adelante. Capítulo 20 Versículo 25 en adelante. de lista, aquí la tengo. Ujú, Bien, Bueno, me gustaría leerlo. sí, dale, dale. Después de decir esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría a ver al Señor. Jesús les volvió a decir, tengan paz, tal como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Después de decir esto, sopló sobre ellos, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes le perdonan los pecados a alguien, les quedan perdonados, si no se los perdonan, no les quedan perdonados. Pero Tomás, aquí quiero hacer referencia a lo que me llama ujú, mucho la atención, uno de los 12, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por eso los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, a menos que no vea en sus manos la marca de los clavos y meta mi dedo en la herida de los clavos y meta mi mano en su costado, no voy a creer. Bien, por lo que yo entendí, eh, Carlos, sí. vos crees que Jesús materializó otro cuerpo. ¿Es así? En algunas ocasiones sí lo hizo. Bueno, Ajá, y en la ocasión dice así. Ahora bien, 8 días más tarde, sus discípulos estaban de nuevo reunidos en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas con llaves, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, tengan paz. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y creer. Entonces me gustaría hacer una pequeña reflexión. Pero ante todo, para hacer esta reflexión necesito preguntarte algo. En este momento que Jesús le muestra la herida de los clavos a Tomás, ¿Jesús estaba materializado o tenía el cuerpo, el mismo cuerpo que cuando estuvo en el madero? muy bien. Es una buena pregunta que, pues la verdad, siéndoles honesto, estoy buscando la respuesta porque, o sea, lo he entendido así, ¿no? Y que sí, o sea, estuvo, o sea, ¿cómo les puedo decir? Obviamente
hasta incluso por muchas otras cosas más. Él no utilizó su mismo cuerpo, ¿no? Jesús, porque pues esto también envolvía muchas cosas en las cuales pues había muchas personas que aun cuando murió no descansaron de esto, porque incluso, como les puedo decir, según un relato de la Biblia se muestra de que eh, se perturbaron también al ver que ya no estaba allí. Pero bueno, ese no es el punto, ¿no? Entonces lo he comprendido así, que él utilizó, ¿no?, otros cuerpos que al mismo tiempo, ya investigando un poquito más sobre la referencia, qué pena Jesús, ¿no? Devolviéndome un poquito a lo que me decía Paul, de lo de María, cuando se deja de agarrarte de mí, muchas veces creemos que es literal, ¿no? Sino que le decía como aferrarse, la palabra en sí, a, a- al significado o al contexto para comprender este punto, agarrarse, también nos da a entender el significado de aferrarse, o sea, como que ya se va a ir y como que quiero que todavía esté aquí. Entonces, por eso fue cuando le dice Jesús, no, deja de agarrarte, que todavía no voy a subir el cielo, antes de adelántate, porque tengo buenas noticias por anunciarles. Entonces, esa es como la palabra. Entonces, teniendo presente este punto, este aspecto con lo que tú me preguntas, sigo diciendo que sí, que es un espíritu. Bien, me gustaría mostrarte una pequeña... quiero hacer una demostración. Yo estoy buscando acá información en el sitio JW, acá. Me gustaría hacerte primero lo que dice este sitio. Dice, al apóstol Tomás le costó ejercer fe en la resurrección de Jesús de entre los muertos, a menos que no vea en sus manos la impresión de los clavos, y meta mi dedo en la impresión de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Dijo a Tomás, más adelante, ¿no? Cuando más adelante Jesús materializó un cuerpo, dice acá, que tenía las heridas de haber sido fijado en el madero. Esto está en la atalaya del año 97, del 15 de marzo. Dice este sitio de que Jesús materializó un cuerpo que tenía las heridas de haber sido fijado en el madero. Te hago una pregunta. ¿Ese cuerpo fue fijado en el madero? El que materializó. Sí. Tú me dices que estás en la atalaya de qué, perdón. Del 15 de marzo de 1997, páginas 6 y 7. Listo. Esa referencia te apareció, perdón, cuando tú buscaste qué versículo. Por ahí se corta la llamada, perdón. Hola. Hola, ahí me escuchas. 2027, ¿no? Juan Al 2027. 27, al 29, sí. A ver. Entonces veo que acá me dice de que Jesús materializó un cuerpo que tenía heridas de haber sido fijado en el madero. El problema que yo le encuentro es que si ese cuerpo fue materializado y no era el cuerpo original donde fue fijado Jesús, entonces no podía haber tenido heridas de haber sido fijado en el madero por el simple hecho de que ese cuerpo materializado jamás estuvo fijado en el madero. No solo Ah, eso, sino que aquí dice de que Jesús le mostró a Tomás las heridas de haber sido fijado en el madero, y en otras revistas dicen de que Jesús demostró a Tomás la marca de los clavos, como dice la Biblia, la marca de los clavos. Entonces te hago ujú. una pregunta. Sí. Vamos a suponer una suposición de que Jesús se haya materializado. Vamos a suponer. Y le Ujú. mostró heridas de haber sido fijado en el madero. ¿Qué eran originales? ¿Las heridas de haber sido fijado en el madero? ¿O solamente el cuerpo? ¿O ambas? El cuerpo y las heridas eran originales. Porque si no son originales, son heridas falsas. Claro. Mi pregunta es, ¿tocaron ese cuerpo materializado en algún momento? ¿Los clavos lo tocaron? Porque aquí dice que eran las heridas de haber sido fijado en el madero, y la Biblia dice la marca de los clavos.
¿eran marca de los clavos? Porque si eran marca de los clavos, uno hace esto, esos clavos tocaron ese cuerpo. Ahora, si yo no tengo nada y materializo una herida, la materializo así nomás, entonces, eh, Perdón, se cortó la llamada, perdón. No, no te escucho. No se escucha tu audio, Jesús. Ajá. hola, hola, hola. Ah, Ahora ahí sí, está. ahora sí, ahora sí. Entonces mi pregunta es si esa marca eran reales, eran marcas de los clavos reales que estuvieron en el madero. Si esas marcas eran, si fueron provocadas por los clavos del madero, esas marcas, ¿fueron provocadas por los clavos del madero? ¿Sabes, Jesús? Es una muy buena pregunta. No tengo dudas, no tengo dudas porque pues, no tengo dudas, no tengo otra palabra, pero quisiera buscar más información para que podamos comprender, ¿listo? Y me parece muy chévere esto porque tú estás diciendo o estás buscando un buen pasaje y al mismo tiempo lo estás utilizando con una buena herramienta que tenemos. Y me gustaría más detalladamente buscar esta pregunta, la respuesta, perdón, a esta pregunta y darle contestación. ¿Listo? Porque muchas veces hasta en esto se requiere ser un poco más humilde y quizás lo comprendo, ¿no? De hecho, hace poco, a ver, eh, déjame un momento, hace unos 4 meses atrás, acabamos de estudiar un libro que habla sobre toda la vida de Jesús. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y habla todos esos aspectos. Y Bueno, como lo comprendimos fue excelente, te pero quizás propongo en este algo, momento, te sí, dime, propongo algo. Así te no te escucho. quito de su tiempo y ustedes también seguramente tienen cosas que hacer. Eh, si es que querés, o no No, sé si sí, querés ahora, o si querés después, en otra ocasión, buscás la información o la respuesta a la pregunta y nos contactamos en otro momento. Si querés ahora, te esperamos. Eso está en tu decisión, no hay ningún problema. claro. Regálame un momentico para apuntarle a las preguntas, ¿listo? Ok, ok. Paul, ¿le podés decir puntualmente las preguntas mientras voy a hacer algo que tengo acá? Pero estoy presente, Dale, un segundito. dale, dale. Listo, listo, Paul. Bien, Ok, entonces, tu bien, pregunta entonces, concreta. Si se corta, inicio nuevamente, perdón. Ajá, dale, perfecto. perfecto. Sí, creo que faltan 4 minutos. En 4 minutos sí, te dejo las dos preguntas. Listo. La pregunta mía fue, Jehová mediante Jesús, Jehová mediante Jesús, Ajá, cumplió la promesa, cumplió la promesa de levantar, de levantar el cuerpo derribado por los romanos, el cuerpo derribado por los romanos, ajá, según, según Juan 2:19. listo. Y la segunda pregunta era, los clavos de la cruz, los Sí, clavos de la cruz, cuando, perdón, a ver, déjame formular la pregunta. Cuando Tomás toca las marcas sí. de los clavos en las manos de Cristo, ¿los clavos de la cruz tocaron ese cuerpo? Cuando Tomás toca la marca de las manos de Cristo, ¿los clavos de la cruz tocaron ese cuerpo? Esa es la segunda pregunta. Listo. Entonces, sí, como te digo, sí lo comprendo y no, eh, parte de lo que te dice es lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, pero me gustaría buscarlo hasta con información, o sea, bien concreta para poderle dar la respuesta.
¿Te Perfecto. parece? Ok. No sé, Buenísimo. podemos agendar de una vez una cita. No sé si quizás, para no darle más largas al asunto, puede ser mañana, si ustedes tienen ese tiempo disponible. Yo creo que sí, Perfecto. mejor. No sé, ustedes me dirán. ¿Qué hora? Claro. Después de la una, tengo toda la tarde libre. Una de Colombia. Una de Colombia. Ajá. Una de Colombia. Perfecto. Perfecto. Para vos, Jesús, sería a las 3. Sí. Ah, listo. Perfecto. Listo, un Eso. abrazo para todos. Listo. A las Bueno, 3 entonces mañana. bueno, una. Chao, Solamente. chao, Carlos. Listo. Chao, Paul. Yo, Carlos, nos vemos. Chao. Chao, chao, Jesús.